endometrial y de cáncer de endometrio. Estos dos temas van juntos porque la hiperplasia endometrial es el principal factor de riesgo para este cáncer ginecológico, que se coloca entre los 4 primeros después del de ginecológicos en nuestro país, después del de mama y el cérvico uterino. Primero la definición. La definición, la puedo leer directamente, pero básicamente a lo que se refiere es que hay un exceso en el crecimiento, o sea, en la proliferación de las glándulas endometriales, pero este exceso en la proliferación conlleva un riesgo aumentado de atipias y de cambios celulares con progresión hacia una neoplasia. El punto clave de esta hiperplasia endometrial es un efecto persistente de estrógenos, que este efecto puede ser de origen interno o de origen externo, y ahorita lo vamos a ver en los factores de riesgo. Para recordar, todos los meses en el ciclo endometrial hay una etapa proliferativa que está dominada por estrógenos y luego una etapa secretora que está dominada por progesterona. En cualquier situación en la cual se rompa este balance de proliferación y de desidualización o de efecto progestagénico, hay riesgo de una hiperplasia. Bueno, ya lo había yo mencionado, la hiperplasia endometrial puede considerarse un estado precursor del cáncer, y sobre todo la presencia de atipias celulares es el factor pronóstico más importante. Ahorita vamos a ver porcentualmente qué tan importante. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Lo habíamos comentado, cualquier factor que haga que haya un aumento en la proliferación estrogénica, ¿sí? Entonces, la obesidad, porque hay producción periférica de estriol, el síndrome de ovarios poliquísticos, porque la paciente no ovula y queda fija en la fase estrogénica. Hay un componente también familiar de predisposición hacia carcinoma endometrial, el que la mujer tenga mayor peso en relación a este mismo. Edad igual a mayor a 45 años se debe precisamente a esto, que la mujer ya tiene una exposición estrogénica de larga evolución. Y la menorrea o periodos amenorreicos, bueno, igualmente, porque la mujer está teniendo estimulación estrogénica, está ocasionando proliferación esta estimulación, y no hay una menstruación que barra con ese tejido que se está transformando. La fisiopatología en la mujer premenopáusica es la anovulación. Entonces hay una estimulación persistente de estrógenos sin antagonismo de progesterona, porque nunca pasa de la primera a la segunda parte del ciclo. En la mujer posmenopáusica, porque hay, una vez que termina la función del ovario, hay producción de androstenediona, y tiene conversión periférica a estrona. Entonces esta estrona estimula el endometrio y hace que prolifere de una manera anormal. La presencia de un tumor ovárico funcionante, esto es extremadamente raro. Básicamente esta es la principal etiopatología. La utilización de estrógenos exógenos. Sí, por eso no dejo yo de recalcar que en una mujer que tiene útero siempre se debe de contrarrestar la función de la terapia estrogénica con una progestina que evite la proliferación endometrial. Sí, lo repito, en una paciente en la posmenopausia o en la transición menopáusica que requiera terapia hormonal, el componente estrogénico es para quitarle los síntomas, los signos, darle todas las ventajas, pero la progesterona se utiliza para evitar la hiperplasia, nada más. Por lo tanto, en una mujer que no tiene útero no se requiere dar progestina, y el darla es un error. Y por último, cuando existe un problema, dice no hay trastorno en la relación estrógeno-progesterona, ciclos ovulatorios. Ok, sí, aquí habla de un problema de receptores que, a pesar de que hay una producción progestagénica adecuada, simplemente estos no están impactando sobre sus receptores en el órgano terminal, que es el endometrio, y esto está ocasionando una persistencia del estatus estrogénico sin la compensación de la progesterona. Bueno, el endometrio proliferativo puede empezar a cambiar. Esta es una clasificación ya muy vieja, ya no la estamos utilizando. Esta hiperplasia simple, adenomatosa, hiperplasia adenomatosa típica, adenocarcinoma, esa ya no la estamos utilizando. La que estamos utilizando es esta. Bueno, aquí parece que es encima. Vamos a tratar de moverlo. Aquí está, esta es. La que divide en 4 tipos es la hiperplasia simple sin atipia, la hiperplasia compleja sin atipia, la hiperplasia simple con atipia y la hiperplasia compleja con atipia. ¿Por qué van en ese orden? ¿Por qué es simple, compleja y la otra es simple y compleja? Porque el componente de atipia es el que eleva más el riesgo de llegada a carcinoma. Entonces, primero van las que son sin atipia y luego van las que son con atipia. ¿Qué posibilidades hay de que una hiperplasia simple sin atipia llegue a cáncer?
el 1%. ¿Qué posibilidades hay de que una hiperplasia compleja sin atipia llegue a cáncer? El 3%. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra con una hiperplasia simple con atipia, que es el componente de más riesgo? 8%. ¿Qué posibilidades hay de que una compleja con atipia lleve a cáncer? Hasta el 30%, 29 o 30%. Entonces, como ven, el factor de riesgo más importante es la presencia de atipia. Y el que sea compleja en relación a que sea simple también tiene un pequeño aumento de riesgo para cáncer. Hiperplasia simple es conocida también en la clasificación anterior como hiperplasia quístico leve. Es una lesión proliferativa que es muy inicial. Hay cambios arquitectónicos en las glándulas. Hay poquitos cambios en cuanto a la complejidad, o sea, la tortuosidad de las glándulas y la densidad glandular. Y bueno, aquí habla de las características y vemos unas imágenes. Como ven, empieza a haber un poquito de cambios, pero todavía hay una amplia separación entre los espacios glandulares, o sea, hay mucho estroma entre una y otra. ¿Sí? Y aquí empiezan a ver cómo hay hiperplasia de las células, pero todavía las glándulas mantienen esta forma redondita, no está alterada. La hiperplasia compleja, aquí todavía la podemos observar en el caso de la que sea sin atipia, que hay un incremento en el número y el tamaño de las glándulas se pegan más, hay menos estroma entre una de ellas, y esto es lo que da este aspecto de patrón espalda con espalda. Fíjense cómo empieza a haber mucho menos estroma entre glándula y glándula, y entonces las glándulas están más pegaditas. ¿Sí? Esta zona de estroma es más pequeña y hay más glándulas pegadas, y poco a poco empieza a cambiar la morfología de las glándulas. Bueno, y aquí ya, bueno, estaríamos hablando, creo que ya no vienen slides, pero si tú observas la presencia de atipia celular, entonces esto también es un factor de riesgo, el factor de riesgo más importante para la progresión hacia cáncer. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues la paciente en general tiende a ser asintomática al principio, pero luego puede tener un poquito de sangrado, puede tener menorragias, o sea, sangrados anormales, irregulares, asociados o no a la menstruación. Este útero es más bien para describir las principales patologías que puede tener. Aquí vemos miomas, aquí vemos pólipos, aquí vemos endometriosis, aquí vemos un tumor de ovario, etcétera, ¿no? Entonces no es específico para hiperplasia. Aquí lo que verías en la hiperplasia es un aumento en el grosor, o sea, el principal indicador por ultrasonido es el aumento de grosor del endometrio. Lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica completa que tenga énfasis en esos antecedentes que mencionamos: obesidad, posmenopausia, diabetes, el antecedente de periodos anovulatorios, síndrome de ovarios poliquísticos, exposición a estrógenos sin antagonismo de progestinas, que esto es más frecuente de lo que creyeran. Esa reglita que les comenté hace rato muchas veces no se sigue. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento todavía digamos, desde ese punto de vista sencillo, pero lo que tenemos que hacer es primero diagnosticarlo. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de tomar una muestra. Sí, me salté esta parte. Lo que tienes que hacer es, después de que haces una historia clínica, hacerle un ultrasonido y evaluar la presencia de engrosamiento endometrial. Cuando tú encuentras líneas endometriales gruesas, mayores a 10 milímetros, pero bueno, mayores a 10 milímetros en mujeres que sean jóvenes. En una mujer que sea en la posmenopáusica, tú te usarías un corte de 6 milímetros, porque esa mujer ya debe de tener un endometrio muy chiquito, de 2, de 4 milímetros. Y si tiene un endometrio de 6, 7, esa paciente ya sería candidata a biopsia. De hecho, hay una regla en ginecología que dice que cualquier sangrado posmenopáusico, ¿sí?, es un cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario. Ojo, esto no quiere decir que la mayoría de los sangrados posmenopáusicos sean cáncer. De hecho, la mayoría de sangrados posmenopáusicos son sangrados atróficos. Sin embargo, precisamente por la importancia de esta patología, vale la pena considerarlos como cáncer hasta descartar la patología. Entonces, si tienes una paciente que está sangrando en posmenopausia, inmediatamente le haces un ultrasonido transvaginal, evalúas el endometrio, si está grueso le tomas biopsia, y si está delgado, pero la paciente sigue sangrando, también es candidata a biopsia o por lo menos a seguimiento para ver que no lo está engrosando en los meses posteriores. A veces es necesario hacer la biopsia bajo anestesia porque las pacientes tienen un cervix que está atrófico, que está cupulizado, que está cerrado, y entonces no es sencillo. A veces hay que dormirlas, dilatarlas y hacerles un legrado. Se envía la muestra y de acuerdo a los resultados ya se verá qué es lo que se tiene que hacer. En el caso de las hiperplasias simples, ¿sí?, puedes tenerlas en vigilancia porque la progresión a cáncer es muy bajita, pero tendría que ser una simple sin atipia, ¿sí? En caso de que haya atipias, a pesar de que la recomendación en mujeres premenopáusicas puede ser de tratamiento médico, esto se debe relacionar también con el estatus reproductivo de la paciente. O sea, si la paciente ya tiene una paridad
satisfecha y tiene una hiperplasia compleja con atipia, pues yo creo que sí vale la pena, por supuesto, sentarse y hablar con ella y establecer que el riesgo de que desarrolle un cáncer es de 1 en 3, que es altísimo, el 30%. Entonces, hacer o recomendar una histerectomía. En caso de que la paciente tenga una hiperplasia simple sin atipia o una compleja sin atipia y todavía no tenga paridad satisfecha, pues se le puede dar manejo con progesterona, creo que viene un poquito más adelante, con acetato de medroxiprogesterona a dosis altas, y en 3 meses volverla a biopsiar y volver a ver el grosor endometrial, y se supone que en estos 3 meses nosotros ya compensamos ese efecto de proliferación a expensas de los estrógenos. No se recomienda la ablación endometrial, dice aquí, porque la ablación endometrial es la destrucción del endometrio y a veces tú te llevas ahí una zona que pudiera haber sido de cáncer y aquí no puedes tomar biopsia, ¿sí? Entonces, si la paciente a la hora que tú le haces la biopsia reporta un cáncer, esa paciente directamente se debe ir con el oncólogo. Pero aquí viene. Historia clínica y regularidad. Bueno, aquí están los antecedentes: el factor de riesgo: diabetes, síndrome ovario poliquístico, hiperplasia adrenocortical, por lo que habíamos comentado de la transformación a estrona, el que no le den bien la terapia estrogénica, ¿sí? Se le realiza el ultrasonido. Si el ultrasonido es normal, se le puede manejar en vigilancia. Si el ultrasonido no es normal, o sea, está engrosado, ¿sí?, se le realiza biopsia de endometrio. Si la biopsia de endometrio sale normal, se le da de alta. Si tiene una hiperplasia endometrial simple sin atipia, se le puede manejar con control anual. Pero si tiene ya atipias, esta paciente es candidata a histerectomía. Estamos hablando de pacientes posmenopáusicas. Una paciente premenopáusica con atipia es una paciente bien compleja porque hay protocolos en los que se establece que se le pueden dar progesterona o progestinas a dosis altas, dejarla que se embarace y luego terminando ya valorar cómo quedó para poder hacer una histerectomía. Pero por una hiperplasia que no es cáncer es como complicado el tomar la decisión de hacerle una histerectomía y negarle la oportunidad cuando tiene una lesión que es precursora, pero que hasta en 60% ahí lo ves desde el otro punto de vista. Si la paciente te dice: oye, doctor, es que usted me está diciendo que tengo cáncer. No, usted no tiene cáncer. Bueno, entonces, si yo quiero tener más bebés, no quiero que me quite el útero. Bueno, pero su riesgo es del 30% de desarrollar un cáncer en una compleja con atipia. Sí, pero es de un 60% de no desarrollarlo y yo quiero tener bebés. Entonces, en ese caso lo que haríamos sería darle progestágenos a altas dosis, buscar el embarazo, que se embarace y terminando volver a revalorarla, ¿no? Porque acuérdense que estas son lesiones premalignas que, si bien tienen un porcentaje alto de progresión, bueno, pues todavía tienen un alto también porcentaje de que no ocurra nada, por lo menos en la ventana en la que se van a embarazar. Ahora, tú ya tienes tu paciente con hiperplasia, la dejas avanzar, no la diagnosticas, no llegó contigo, lo que sea. Entonces, pues, se puede desarrollar un cáncer de endometrio. Esta es una neoplasia obviamente también glandular que se origina en el endometrio. El tipo 1 endometrioide es el más frecuente, hasta en 3/4 de todos los casos. Y los factores de riesgo, fíjense, son exactamente los mismos. La terapia hormonal estrogénica sin oposición pregestacional, nuliparidad, entonces tuvieron más exposición estrogénica. Menarca precoz y menopausia tardía, más exposición estrogénica, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, historia familiar, síndrome ovario poliquístico, o sea, todo lo mismo. Pero el principal factor de riesgo aquí abajo se tendría que agregar una hiperplasia endometrial. Ahora, aquí habla de dosis altas de tamoxifeno. Esto se debe a que el tamoxifeno funciona como un modulador selectivo para receptores de estrógenos, eso es lo que es, y como un agonista en endometrio. O sea, funciona como un antagonista en mama y por eso se usa para evitar la recurrencia de cáncer de mama, pero a nivel de endometrio produce un efecto agonista y por lo tanto puede en estas pacientes desarrollar una hiperplasia y un mayor factor de riesgo, es un factor de riesgo para cáncer de endometrio. Ahora, aquí el balance es, si alguno de ustedes está preguntando, bueno, si yo le doy algo para que disminuya su riesgo de recurrencia en cáncer de mama, pero al mismo tiempo le ocasiona un cáncer de endometrio, sí, bueno, aquí lo que tienes que pesar es tienes que evaluar el peso de los factores. O sea, es más importante la prevención de una recurrencia, que es mucho más probable, de un cáncer que ya tuvo, a la pequeña posibilidad de que desarrolle un nuevo cáncer de endometrio. Entonces, el efecto, digamos, el balance es correcto de dar tamoxifeno, pero hay que estar vigilando tu endometrio. Bueno, aquí están los tipos de cáncer de endometrio. El tipo 1 que habíamos comentado que era el más frecuente, fíjense, este es el que depende de estrógenos. En general provienen de hiperplasias endometriales complejas con atipia. Está todos estos factores de riesgo: estado menopáusico, hiperplasia, raza. En general el grado de malignidad es bajo, ¿sí? El tipo endometrioide es el subtipo que normalmente vemos y el comportamiento en general es bueno. Tienen poca invasión miometrial. Y este no es un cáncer que venga de la estimulación estrogénica. Es el menos frecuente, pero tiene un comportamiento más agresivo, tiene una invasión profunda,
tiene una ausencia de antecedente de hiperplasia, que es el que vemos en todos estos, y se puede dar también en pacientes en general más posmenopáusicas, sin tener ese componente de estimulación estrogénica. Bueno, me parece que es exactamente la misma, aunque aquí aclara la presencia de algunas mutaciones, pero es muy parecido el cuadro. Los signos y síntomas, otra vez, muchas veces lo primero que nos avisa es un sangrado, y esto nos puede hablar de etapas, en las etapas tempranas de evolución, pero a veces esos sangrados los dejamos mucho tiempo, ¿no? En metrorragias posmenopáusicas, o sangrados o menorragias intermenstruales en pacientes premenopáusicas. Este flujo fétido en estadios o estadios avanzados, que se puede de las dos maneras decir, se debe a que, bueno, pues ya hay una progresión de la neoplasia y el tejido necrótico se infecta y empieza a dar esas características de fetidez. El dolor pelviano difuso se da desafortunadamente cuando ya hay una extensión, pues esa sensación de pesantez es porque ya hay una extensión hacia órganos vecinos. Puede haber un cuadro de hematometopiometra, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, en donde el orificio cervical está prácticamente obliterado ya, entonces todo eso se va acumulando allí. Y las pacientes muy avanzadas tienen pues datos de consumo por un síndrome constitucional, que es común a muchos tipos de cáncer, ¿no? Bueno, aquí tenemos diferentes métodos en donde nosotros podemos hacer el diagnóstico. Bueno, el Papa Nicolau es un estudio que es de tamizaje para cáncer cervicuterino. Aquí lo menciona porque ocasionalmente pudieras observar en la muestra, en el frotis de Papa Nicolau, algunas células que salen a través del cuello, y entonces tú las detectas y dices, oye, estas son células endometriales, y no solo eso, están alteradas. Pero la sensibilidad y especificidad del Papa Nicolau para el cáncer de endometrio es muy bajo. Entonces tú siempre vas a buscar el tomar una muestra directa de a través de biopsia, a través de un curetaje, una aspiración del tumor, ¿sí? Y bueno, esto de muestra de plasma, toma de ADN tumoral circulante a partir de sangre, bueno, pues eso es algo que se puede realizar, pero a final de cuentas siempre va a ser nuestro muestreo o nuestro curetaje de endometrio lo que nos dé el diagnóstico y lo que nos diga si esta paciente en especial es una hiperplasia endometrial o es un cáncer ya. Aquí está mencionado, se realiza a través de estudio histopatológico de biopsia endometrial que puede realizarse por diversos métodos. La cánula de Pipel. La cánula de Pipel es una muestra que se toma de manera ambulatoria y en general se hace de primera intención, pero desafortunadamente a veces no es sencillo. O sea, es más fácil decir lo hago y cuando la tomas resulta que la muestra te sale insuficiente o la sensibilidad y la especificidad no es la más adecuada, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, que es otra vez difícil el permeabilizar. Entonces, estas son pacientes complicadas en el sentido de que tú les detectas algo por ultrasonido, una hiperplasia, o tienen un sangrado, o sea, no las detectas la hiperplasia por ultrasonido, les detectas el engrosamiento, sospechas de una hiperplasia o de un cáncer, pues esos pacientes se tienen que ir al legrado uterino fraccionado, y esto se tiene que hacer bajo anestesia, o por lo menos hacer un bloqueo local, e idealmente una histeroscopía, ¿sí? Una histeroscopía es introducir un histeroscopio, ver la zona que se ve fea, ahí sí tomas directamente la muestra y entonces es más fácil tener un resultado adecuado. Estos son estudios que se relacionan con el diagnóstico de cáncer de endometrio. La ecografía, que ya vimos que era la primera exploración cuando hay una hemorragia uterina para buscar engrosamiento endometrial. También hay otros datos ecográficos que nos pueden hablar de sospecha de neoplasia, ¿no? El endometrio se puede ver con una diferencia o un corte en su regularidad, zonas como de mordidas, ¿sí? Entonces se ve irregular y eso también, o cambio en la vascularidad, y eso también nos puede dar datos de sospecha. Siempre tratar de hacer un ultrasonido endovaginal y ya después estudios complementarios en una paciente que puedas tener sospecha después de haber hecho el diagnóstico del grado de extensión, pues tomas tomografía, resonancia, urografía y cistoscopía, pero es ya que hiciste tu biopsia, o sea, primero haces ultrasonido, luego te vas a tu biopsia y luego te vas a otros estudios. Y el marcador CA125 con extensión intrauterina puede utilizarse el CA100 para poder ver la respuesta clínica al tratamiento. Y bueno, aquí tenemos los diferentes tratamientos. Esto escapa un poquito de mi experiencia, en el sentido de que conozco lo que se tiene que hacer en cada etapa, pero yo no lo hago, lo refiero a mi oncogineco. La cirugía siempre va a ser útil para lo que se menciona aquí. En algunos casos puede ser curativa, ablativa, y sirve también para estadificar, ¿sí? Hay que hacer toda una rutina, un lavado peritoneal, hay que hacer una histerectomía total abdominal extrafacial, o sea, por afuera de la fascia, hacerse ofectoría bilateral, linfadenectomía pélvica,
Yo había mencionado un lavado para ver si no hay ahí células libres neoplásicas, ¿sí? Hay ciertos estirpes que van a requerir manejos un poco más agresivos porque tienden a ser más agresivos, entonces hay que irse más amplio, hacer omentectomía, tomar biopsias peritoneales, de cúpula diafragmática hasta arriba, ¿sí? Pero esto es lo que se les tiene que hacer a las pacientes en general. Y estas son las estadificaciones. Ya sabemos que tenemos estadificaciones de la OMS y estadificaciones de la FIGO en este tipo de cáncer y en otros. Tenemos los clásicos de estadio 1, 2, 3 y 4, o etapa 1, 2, 3 y 4, que se dividen en A y B, ¿sí? Y C, y aquí ya nos vamos a desde un tumor confinado a cuerpo uterino. Esto tiene que ver con la cantidad de endometrio que han invadido, más del 50%, menos del 50%, y de ahí nos vamos avanzando conforme van creciendo hasta 4B. Aquí no me voy a detener mucho porque no tendría sentido que lo leyera ni que perdiéramos en eso tiempo. Quiero que ustedes tengan idea, lo volverán a ver en su semestre de onco, pero sí es importante que el oncogineco o el oncólogo realice una buena estadificación. Tú puedes clasificar también a tus pacientes dependiendo del grado de invasión o del porcentaje de invasión del endometrio, del miometrio, perdón, como habíamos mencionado aquí, del miometrio, y eso les da un pronóstico de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo, y requerirán por lo tanto complementos de terapia, ¿sí? Teleterapia, braquiterapia, quimioterapia, etcétera. Todo esto nuevamente lo hace el oncomédico, lo hace el radioonco, etcétera. Y nos vamos hacia los estadios 4, en donde haces cirugías a veces ya nada más como citorreductoras para mejorar calidad de vida, das quimioterapia, etcétera, o das radioterapia paliativa. La enfermedad recurrente, bueno, pues otra vez tiene componentes de cirugía de salvamento. A veces le das una radioterapia, una quimioterapia, una hormonoterapia. Sería dosis altísimas de medroxiprogesterona diarias. O sea, acuérdense que, por ejemplo, la dosis de acetato de medroxiprogesterona para anticoncepción es de 150 miligramos trimestral. Y aquí le estás dando 200 miligramos diarios, ¿sí? Que te pudieran ayudar para inhibir la proliferación del cáncer de endometrio que se está nutriendo de la estimulación estrogénica. El seguimiento, bueno, pues todos se les van a hacer con otros tipos de cáncer. Una evaluación clínica, una exploración bimanual, laboratorios con CA125, su tele de tórax, tomografías computadas, y después, conforme vayan saliendo hacia la zona de libre de enfermedad, les vas a ir haciendo cada más tiempo, primero cada 3 o 4 meses, luego cada 6 meses. Fíjense cómo se repite lo de acá, pero ya cada año se hacen los mismos estudios hasta el 5.º año, y si la paciente sale de ahí, se le puede declarar libre de enfermedad, pero bueno, pues seguiría ahí su vigilancia periódica. Ok, esto de cirugía profiláctica otra vez es muy controvertido, ¿no? Porque tendrían que ser pacientes que tengan un alto riesgo de tener cáncer de endometrio porque tienen una alteración que puede ser detectada, ¿sí? A nivel cromosómico, a nivel genético, y que las pone en un grupo de altísimo riesgo. Cualquier otra cirugía profiláctica aquí en que no corresponde a ese grupo de pacientes resulta tremendamente aventurado el recomendarla, ¿no? Me parece que este es lo último. Nuevamente estamos haciendo resúmenes de todas las clases. Las aclaraciones las haremos en clase y vamos a seguir.